Estamos de regreso después de una breve pausa que hemos aprovechado para tomar café y compartirlo con los amigos en esta que está siendo la primera jornada, la primera mañana de la jornada Benditos Infieles. Estamos de regreso con nuevos invitados en la jornada que promete del 25 al 27 de octubre estar hablando del ejercicio de la traducción. Un evento que ha sido organizado por la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes, Ediciones La Luz, el sello dinero de la Asociación Hermanos Saiz y por supuesto la Universidad de Holguín y su departamento de lengua inglesa. Me acompañan Rebeca Torres Serrano y Erian Peña. Rebeca es profesora de esta facultad y de este departamento específicamente, y Erian Peña es escritor, crítico, periodista, y una presencia constante en el Salón Abrirse las Constelaciones por su disposición y por su vasto conocimiento, a pesar de ser tan joven, del mundo literario. Nos trae justamente acá el llamado de la luz, los trae a ellos, a mí me tiene siempre aquí, para hablar de la experiencia del ejercicio de la traducción, no específicamente como traductores, sino como especialistas dentro de Ediciones La Luz. La inclusión en el catálogo de textos que originalmente vienen de otras lenguas, pero fueron traducidos y bellamente representados, como pueden apreciar las personas que nos acompañan hoy en el Salón Abrirse las Constelaciones, en, digamos, un ejercicio apasionado de búsqueda para añadir nombres al catálogo que dan una variedad, una hondura, una diversidad a lo que viene a ser el muestrario, el abanico de títulos de nuestro sello. Erian, desde tu mirada de autor, de lector, de crítico que ha acompañado Ediciones La Luz por más de una década ya, desde que estudiabas periodismo, siendo todavía aquel muchacho joven, que asistía, muy joven, aquel casi niño que asistía a todas las peñas, presentaciones, tertulias de la ciudad buscando absorber toda esa magia y toda esa sapiencia. Cuéntanos tu mirada al catálogo de traducciones que desde la colección Rosetta y otros abordajes, incluso de la literatura infantil, hace Ediciones La Luz. Gracias, Lice, por la invitación. Yo creo que, como bien decía mi amigo Eugenio y Kenny hace un momento, una editorial que busca ampliar su diapasón en el campo editorial de donde esté, debe tener como puntal, como meta, el ejercicio de publicar textos que sean traducciones. No solo por el hecho de verter a otra lengua, de dar a conocer otro idioma, sino también por, digamos, que el lector propio de la ciudad, del país, conozca esas altas cimas hasta ese momento no publicadas en su idioma. La Luz lo ha hecho por bastante tiempo. Incluso me gusta mucho el título de la colección Rosetta, la colección que tiene La Luz para las traducciones, porque gracias precisamente a la piedra Rosetta, ese monumento con un mismo verso, un mismo texto en 3 idiomas, es que se conoció y se logró lograr una traducción lo más cercana posible de los antiguos jeroglíficos egipcios. Está traducida al arameo y al griego el texto original. Por eso creo que nombrarla de esa manera, nombrarla gracias a esa piedra, gracias a ese monolito de mármol que dio y abrió el antiguo y cifrado lenguaje egipcio de ese momento al mundo, ha sido un acertado punto de partida de La Luz. Yo quiero acercarme y le daré entonces la palabra a Rebeca para que ahonde más en los entresijos ya de la traducción, las cuestiones idiomáticas, las cuestiones también de el paso del tiempo y cómo esto afecta y se traslada a épocas diferentes, contextos, palabras. En el caso de la traducción, yo quiero
enfocarme en 3 textos ya de la colección de esas traducciones del idioma inglés: los poemas de Emily Dickinson, los poemas de Thor House, de John Robinson Jeffers, y compraremos La ciudad de Alex Gilbert. 3 autores que aparentemente los une solo haber escrito sus textos originalmente en el idioma inglés, pero que más allá de eso, grandes vasos comunicantes hay en la poesía de la Dickinson, de Robinson Jeffers y de Alex Gilbert. No solo el hecho de partir del idioma inglés. Emily, en una traducción de Rafael Ramírez, músico, realizador audiovisual y también narrador, ganador del premio Celestino de cuentos en algún momento aquí en Ediciones La Luz. La poesía de Emily yo siempre la he asociado a una palabra. Una edición bilingüe. Una edición bilingüe, además para mí una de las ediciones más hermosas de Ediciones La Luz, porque la propia sencillez que porta en su diseño acompaña a la sencillez o a la aparente sencillez de la poesía de Emily Dickinson. Yo siempre asocio a la poesía de Emily a una palabra, la quietud, pero a una quietud fructífera. O sea, hay ciertos tipos de quietud. En el caso de Emily es una quietud que hace reverdecer la mirada y hace, digamos de alguna manera, ser provechosa, una quietud fértil. Emily Dickinson nació en la tercera década del siglo XIX en Hartford, Massachusetts. O sea, estamos hablando de la Nueva Inglaterra o de esta parte de la costa este norteamericana donde se fundan los primeros asentamientos, donde están esas comunidades anglicanas, protestantes fuertes, incluso de un rancio, digamos, abolengo religioso, tan diferente al que después se va extendiendo un poco más hacia la costa oeste. Es la época de los padres fundadores, por decirlo de alguna manera, aunque Emily ya sea del siglo XIX. Y en esta sociedad religiosa, Emily Dickinson se encierra en las puertas de su casa y deja pasar el tiempo y deja pasar el mundo exterior. Son los años también de la guerra civil en Estados Unidos, la famosa guerra de secesión que divide el norte y el sur en un conflicto que duraría un buen tiempo y que aún sigue lastrando de alguna manera las mentalidades y la idiosincrasia norteamericana. Y tras estas puertas, rara vez blindadas, Emily se encierra y crea una obra literaria que después de muerta, después de fallecida, salen a la luz más de 40 cuadernos con cientos, miles de poemas ocultos, de los cuales solo en vida publicó menos de una docena en alguna u otra revista de momento, y no siempre con su nombre. La primera edición de sus poemas ya van hacia finales del siglo, gracias a sus amigos que mayormente los mantenían a través de la correspondencia. Este silencio, esta quietud de la mirada de Emily Dickinson la hace crear una especie de cosmogonía donde las cuestiones más habituales, más normales, como los trabajos domésticos, como la huerta, el jardín, van a articular un cosmo un poco poético y reposar la mirada en esas particularidades. Por ejemplo, un helecho o una alondra, un petirrojo, el camino por el cual Emily puede pasar, o el sendero por el cual sabe que se puede desviar pero que nunca se ha desviado, o el cambio de las sombras, los árboles con los cuales cambian las estaciones. Eso va a ser de una importancia vital en la poesía de Emily Dickinson. Para lo que otro autor es el simple paso del tiempo. Esta mujer encerrada va a darle una gran importancia a esto. Mayormente su poesía, como lo está en este libro, ha sido dividida en miradas a la naturaleza, miradas al amor y miradas a la vida. Y Emily va a ser una de las grandes voces de literatura norteamericana del siglo XIX y yo creo que de toda la historia de las letras estadounidenses, a la altura de esos grandes íconos, monumentos que viene a ser Emerson y que viene a ser Whitman también en el siglo XIX, a la par también de autores como Poe, más en la narrativa, o Defoe también
lo que es la narrativa de lengua inglesa en el siglo XIX. Influencias principales, la Biblia, pero la Biblia anglicana, la Biblia protestante que leían, que vino en el Mayflower, que leían los padres fundadores y que se extiende en esta zona de la costa norteamericana, y Shakespeare, el propio Emerson, van a gravitar en esas búsquedas de Emily Dickinson. Un año después de la muerte de Emily Dickinson, en 1886, un año después, en 1887, nace John Robinson Jeffers, uno de los principales poetas también de lengua inglesa y de los menos conocidos. ¿Qué coloca o qué iguala la poesía de Robinson Jeffers con la de Emily Dickinson? También pienso que esta mirada acentuada, meditada sobre los temas de la naturaleza, esa meditación en la pequeñez del hombre frente a la inmensidad de la naturaleza y de cómo el hombre también ha ido destruyendo esa inmensidad de la naturaleza. Jeffers, hacia 1914, a los veintitantos años, un autor todavía joven, un autor que va a tener sus grandes éxitos, sus grandes libros en la década del 20, en la década del 30, pero ya hacia el año 14, él decide aislarse, quizás también otra vinculación con la poesía de Emily Dickinson, aislarse del mundanal, recordando a Vallenar de las grandes ciudades, y se aísla en la costa oeste, en la península de California, exactamente en Carmel, una pequeña ciudad que, paradójicamente de ser pequeña, ha creado o ha tenido grandes escritores. Hasta Arthur Miller escribió allí en Carmel, y hasta Jack Kerouac tiene un libro también. Fue una especie de zona, claro, ya en los años 50, mucho después. Recordemos que él está de los primeros años del siglo, una especie también de retiro espiritual. Les decía que Arthur Miller y Kerouac también estuvieron allí. Y en esta zona, incluso hasta Clint Eastwood fue una especie de alcalde, el famoso director y actor norteamericano de este condado, de esta zona. En este pueblo, él crea la mayor parte de una poesía que va a estar influida. Es un hombre que viene de la universidad, un hombre de altos estudios, un escritor que tiene estudios de religión, que tiene estudios de la tradición greco-romana, pero todo esto va a filtrarse o va a navegar con el tema de la naturaleza y de la cosmovisión del hombre frente a este gran entramado del mundo, la voracidad del mundo. Son los años también de la Segunda Guerra Mundial y los años de, digamos, de un cambio de mirada también de la sociedad norteamericana después de la influencia de esta Segunda Guerra Mundial en el pensamiento de los escritores, en el pensamiento de las personas. Allí escribe la mayor parte de su poesía. Hay un verso que yo creo que de alguna manera viene a resumir la poesía de John Robinson Jeffers, uno de los principales poetas y menos conocidos también del idioma. El tiempo fluye y refluye, mas la roca permanece. Me parece que de alguna manera esa permanencia de la roca, de los altos, encrispados, laderas de esta zona boscosa, de esta zona de la costa de Nueva California, en Estados Unidos, con altos pinares, esa permanencia de la roca hace también una especie de simbiosis, de metáfora con la permanencia de su poesía y la permanencia de esta escritura tras una casa construida en piedra, labrada por él mismo, con una torre, una casa para él y para su esposa, donde escribió la mayor parte de estos largos poemas en prosa y de estos largos poemas con alto tono épico que nos recuerda los Aedas y nos recuerda los viejos textos griegos. Y finalmente la poesía de Jeffers, en la década en que él escribe sus principales libros, en los años 20, nace Alex Gilbert. Y la poesía de Jeffers tiene gran influencia en el movimiento beat, en este movimiento de contracultura hippie
de contracultura que no solo está en la literatura, sino también en la música, en las artes plásticas, en el teatro. Viene a ser uno de los principales referentes en esta poesía. Si Jack Kerouac visitó a Jeffers en Big Sur, básicamente el punto donde él vivía en Carmel, en la costa oeste de los Estados Unidos, Baja California, si Jack Kerouac lo visitó allí y estuvo en este mundo, los poemas de Jeffers van a influir en alguien tan inclasificable y tan rebelde como lo es Gilbert. Un hombre que va a ser esa voz de esos jóvenes que van a, digamos, sobrevivir a los reclutamientos de la Segunda Guerra Mundial, o una generación que tiene ese trauma también de la guerra en todo su cuerpo, en toda su psicología, ¿no? Y que va a manifestarse contra esa guerra. Y lo van a hacer sobre todo con dos grandes conflictos, o sea, la guerra de Corea en el 56 y después la guerra, la invasión norteamericana a Vietnam. O sea, Gilbert va a acompañar a los movimientos de protesta en Estados Unidos contra la guerra en Vietnam, pero también a los movimientos contra o a favor de la diversidad sexual y contra la discriminación racial, la discriminación segregacional en el sur de los Estados Unidos y en los Estados Unidos, que nos conecta con esa guerra de secesión que Emily joven vivió en su Massachusetts de 1960-70. La poesía de Gilbert es una poesía contestataria, una poesía de rebeldía, inclasificable por muchos aspectos, y es un hombre que se nos conecta también con la historia cubana, se nos conecta con un jurado en Casa de las Américas que hizo en 1965 junto a Nicanor Parra y otros grandes poetas de la lengua, y se nos conecta también con Ediciones El Puente, un grupo de jóvenes cubanos que, además de ser una editorial, tenían muchas afinidades en cuestiones estéticas, sexuales, religiosas, en la década del 60 cubano, y se nos conecta también con Gilbert fue expulsado de Cuba, paradójicamente, por cuestiones de la época, pero, y me recuerda también un verso de Pedro Lemebel, aquel famoso poema de Lemebel donde dice: yo no soy Alex Gilbert expulsado de Cuba, yo no soy, de cuestiones que Lemebel escribiría después, ya en los 70, en los 80, en su Chile. Nada, la poesía de Allen Gilbert viene a ser una de esas cimas de la poesía norteamericana de todos los tiempos, los años 60, además de haber dejado el famoso verso en donde él era partícipe y testigo de esa descomposición de las mentes de su generación, mentes de la cual él fue uno de los principales exponentes. Y qué mejor que da luz en estas tres traducciones, dos de Rafael Ramírez y una de Ariel López Hong, cienfueguero, si mal no recuerdo, que la luz nos traiga a estos tres autores fundamentales de las letras estadounidenses, y los tres unidos no solo por pertenecer al corpus lírico en lengua inglesa, sino por ahondar y desde sus muy personales poéticas temas medulares en el alma, en la idiosincrasia y en la cosmovisión del ser norteamericano y el ser universal. Gracias, Erian, por este acercamiento en el que va a profundizar desde su perspectiva Rebeca. Cuéntanos tus impresiones. Gracias, Lisette. Bueno, sí, realmente voy a ahondar desde un punto de vista traductológico y me gustaría comenzar precisamente por una cita que aparece en el prólogo de Compraremos la ciudad de Allen Ginsberg, y que se refiere precisamente a esto que hemos estado hablando de los traductores como infieles, de la industria verbal, de lo que representa el traductor para una obra literaria. Y precisamente es algo de Samuel Feijó, que dice: toda traducción es una afortunada aproximación a la imprecisa forma de un árbol que no está.
Y eso precisamente nos habla del contexto, precisamente de las traducciones que tienen que estar de la mano de la obra literaria, pero también cómo trascienden en el tiempo, porque es además aconsejable que las obras literarias se traduzcan cada cierto tiempo, precisamente para actualizarlas, para que estén a tono con el momento histórico. En eso pensaba mientras dialogábamos en la mañana, cómo la obra reverdece cada vez que es traducida, cómo encuentra, como un F5 pudiéramos llamarle, en que renace para los nuevos lectores y quizá puede encontrarse con generaciones de lectores previos que conocieron de una manera distinta, con un abordaje diferente el texto. Claro que si entendemos cómo atraviesa la subjetividad del individuo cada obra, entenderíamos también el hecho de que la traducción es un ejercicio elementalmente subjetivo. Exactamente, porque precisamente el traductor es un intermediario entre el autor y entre el público. Y son todos, pues, somos todos seres humanos y tenemos una subjetividad. ¿Y dónde debe estar el compromiso mayor entonces del traductor? ¿Con el autor, con el lector, con la obra? Esa es una de las preguntas más polémicas que existen alrededor de la traducción, y en mi opinión creo que se debe estar bien con Dios y con el diablo. Yo creo que se debe respetar la obra y se debe respetar al público, por supuesto. Es un acto de poliamor la traducción. Sí, totalmente. Ya Erian mencionaba los nombres de los traductores de estas obras, que coincide Rafael Ramírez en el Purple Traffic de Emily Dickinson y en los poemas de Thor House de Jeffers. Y precisamente de lo más interesante de estas obras es, en cuanto a Jeffers, es darlo a conocer, sobre todo al público latinoamericano y específicamente al público cubano, porque como decía Erian, es un autor que es poco conocido y eso también trasciende a este lado del mundo, ¿no? Si me permites, solo un año antes en España existe la primera traducción. O sea que en España, creo que en el 2016, y el libro es de 17 en Cuba. O sea, solo el lector español tuvo un año antes la... Exacto, o sea que fue algo bastante reciente, refrescante, nuevo, y al igual que traer a nuestros días la poesía de Dickinson, y además también, de acuerdo a las convenciones de la lengua, mantener una fidelidad con el inglés de Emily Dickinson, y además con la puntuación, los signos de puntuación que utilizaba Emily Dickinson, que es algo también bastante polémico para sus editores, y que tenía también que ver un poco con el tema de el ritmo a la hora de la lectura de los poemas, y eso se mantiene bastante fiel en esta traducción de Rafael Ramírez. Y en cuanto a Compraremos la ciudad de Allen Ginsberg, que creo que es magnífico que se haya hecho esta traducción, porque sobre todo para el público cubano, teniendo en cuenta la relación que tiene Ginsberg con Cuba, con causas sociales que tienen lugar también en nuestro contexto, a pesar de la polémica que existió en aquel momento, y también desde las convenciones de la lengua, la terminología que se usa, por ejemplo, cuando Ginsberg utiliza cock, el traductor utiliza pinga, y eso es realmente está encauzado al público cubano, que es el que conoce pinga con la connotación del órgano reproductor masculino. Eso es algo realmente que es importante remarcar y que creo que es esencial en cuanto a la traducción de esta obra. Creo que estas tres traducciones son muy frescas,
viene muy bien para que el público conozca a autores esenciales de la narrativa estadounidense, y son traducciones que, amén que pueda haber algún que otro detalle desde ciertos puntos hipercríticos de análisis traductológico ya más exhaustivos, pues están muy bien logradas. ¿Y tú como profe les recomendarías, cuáles recomendarías y por qué razones a tus alumnos en la universidad? Yo las recomendaría todas. De hecho, recomendaría no solo a los estudiantes, sino a los profesores que se lleguen a los distintos puntos de venta donde están estos libros, que se lleguen acá a la luz, porque además de material para enriquecer el espíritu, para enriquecer la cultura, pues se puede utilizar como material didáctico y pedagógico para las clases de traducción, amén de que en la universidad no tenemos propiamente una asignatura destinada a la traducción literaria, y precisamente por eso debía abordarse más e integrarse con otras asignaturas. Gracias, Rebeca. Elian, creo que también deberíamos apuntar que dentro del catálogo de ediciones de luz, no solo en la colección Rosetta, hay un abordaje al ejercicio de la traducción, porque la colección Hiwer, dedicada al público infanto-juvenil, tiene dos títulos que son una expresión hermosa de la voluntad de llevar la literatura, independientemente de su lengua original, a todas las edades. Si pudiéramos hablar específicamente del libro de Alice Walker, En busca de la piedra verde, también quizá por su formato se diferencia dentro del catálogo en una librería, pero la belleza y la hondura del texto nos permiten decir que es para cualquier edad. Siempre insistimos en el hecho de que la literatura que se encasilla dentro de libros para niños y jóvenes es una literatura familiar, es una literatura pensada para que los diversos niveles de lectura que poseen alcancen un lector ideal en toda la familia, independientemente de las edades de las personas que se aproximen a él. Pero hay valores universales que confluyen en Busca de la piedra verde y Cartas a mi hija Indira. Es esa voluntad de hacer crecer al niño y la niña como un ser humano más humano, de valores mejor moldeados. En busca de la piedra verde llega acá por la familia Verdecias a Ediciones La Luz, y aunque ya no está en librerías, porque ya hace algunos años se publicó, tiene un trabajo de diseño, de ilustración, que fue Valerio, este amigo que ha acompañado en otros títulos, como puede ser Viento Sur, de Maga Villalón, y Poeta, que fue publicado en la editorial, que tiene un sello muy editorial, o sea, muy singular dentro de su dibujo, dentro de su trazo. Es un libro hermoso, pero también lo es, aunque debería quitar el pero, y también lo es Cartas a mi hija Indira, que ha sido un libro con un éxito rotundo dentro de Ediciones La Luz, porque una vez que fue publicada su primera edición se agotó rápidamente. El mensaje edificante, ese diálogo con el niño, con el joven, con la niña, desde la mirada paterna, que nos remonta quizás a los textos, las cartas de Martí, a María Mantilla, que nos pueden remitir a esa vocación pedagógica de corazón de Edmundo de Amicis, que estuvimos celebrando recientemente con un hermoso cartel que diseñó Robert Wright. Pues esta esencia atraviesa Cartas a mi hija Indira, que está difícil decidir cuál es más bello de los dos, de la primera edición y la segunda edición corrigida y aumentada, con 3 años más o menos de diferencia una de la otra. La primera nació motivada por la Feria Internacional del Libro de La Habana, que estaba dedicada a la India,
Pero bueno, tú podrías comentarnos un poco que estuviste cerca de ese momento de creación. Ya, este es un libro para mí hermosísimo dentro del catálogo de algo, como tú dices. Uno no sabe cuál de las dos ediciones escoger, aunque casi siempre tendemos a seleccionar la última con más textos, Claro. ¿no? Con más textos por el hecho de disfrutar, creo que de siete cartas más, que Jawaharlal Nehru, que fue primer ministro de la India, escribió a su hija Indira, la pequeña Indira Gandhi, cuando ésta estudiaba fuera del país, si mal no recuerdo, en escuelas inglesas. Eran los años en que la India recién se había liberado de la metrópoli inglesa de Inglaterra, y Nehru viene a ser este primer ministro hindú, y esta pequeña niña que décadas después va a ser también primera ministra de la India y una de las principales líderes femeninas de lo que se llamaría el tercer mundo, junto con Golda Meir en Israel, una serie de mujeres que han liderado naciones tan grandes y tan multiculturales y multireligiosas como lo es la India. Esta pequeña niña va a recibir de su padre, aún en los momentos en que todavía en la India existían ya no disputas desde el punto de vista de confrontación con el ejército inglés, pero sí de disputas locales, de disputas religiosas, de guerras de bandos. Recuerden que en la India hay sectas religiosas o están los intocables, personas que en cuanto a la diversidad de religiones, y esta guerra civil se extendió por un tiempo, y en estas complejidades de lo que es liderar un país recién fundado como república, recién echado a andar en el mundo de la diplomacia, de los conflictos internos políticos, en estas dificultades sociopolíticas, Nehru tiene tiempo para escribirle cartas y para contarle la historia de la India. La historia, y lejos de ser un padre distante, se constituyen las cartas en un puente. En un puente, en un padre cercano que le está contando a la niña, esa niña que está teniendo una educación diferente a la que pudiera tener en un colegio de su país. Le está contando cómo surge el mundo según Buda, según las religiones de la India, el budismo. Le está contando cómo surgen los animales, la diferencia de clases, la diferencia de la construcción del Taj Mahal, por ejemplo, de los grandes monumentos, la propia literatura, como la propia literatura india con sus grandes libros, a través de historias en donde la didáctica se entrecruza con la historia patria y se entrecruza con el patriotismo que le va guiando Nehru a la pequeña Indira. Es un libro que creo que no solo por lo que nos cuente de la historia de un país, lo que nos cuente de la historia de la India, sino por todo lo que está detrás, claro, todo lo que se va traspasando y trasladando en cuanto a un padre a un hijo, es de una muy grata lectura, y unos títulos más hermosos y sugerentes del catálogo infanto-juvenil y de todo el catálogo de ediciones de Luz. Así que aún está en librerías, ¿no? Ahora mismo no se está agotado. Está agotada la segunda edición también. Sí. También la segunda edición. Bueno, ya sabes, así pasa. Así pasa con los éxitos. Es así. Ha sido un placer compartir con ustedes dos y que me contaran sus impresiones. Se vuelve corto el tiempo para poder dialogar de toda la energía que se invierte en este mundo de la traducción y de cómo llegan hasta las editoriales y luego hasta los lectores los títulos de autores de diversas lenguas. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos otra pausa y ya volvemos a nuestro último segmento de la mañana.